Con Raúl Soro hemos venido siguiendo muy de cerca todo lo que ha significado la invasión rusa en Ucrania y todas las derivadas en torno a los castigos mundiales, a las distintas expresiones alrededor del planeta. Pero Raúl viene hace rato advirtiendo sobre una situación que parece más preocupante que otras y que quizás desde el punto de vista de muchas de las cosas que son humanas, en el caso de una guerra, podría parecer algo secundario, pero a la larga es algo trascendental, que es cuando este tipo de guerras alcanzan una suerte de momentum donde queda la idea, el parecer de que lo que se pensaba que iba a resolverse pronto, ya sea diplomáticamente o por la invasión misma, en realidad no se está resolviendo ni diplomáticamente ni por la guerra, y por lo tanto lo que cabe esperar es un conflicto permanente, largo, y que eventualmente abarque a muchos más de los originales contendientes. ¿Algo como eso es más o menos lo que está pasando, Raúl, a tu juicio? Bueno, todavía estamos en veremos, pero claramente Rusia no consiguió su objetivo de aplacar o de conquistar con cierta velocidad Ucrania, y le ha surgido una resistencia que a todas luces es más efectiva de lo que Rusia había esperado. Y por lo tanto esta situación se está deslizando a una nueva fase en la cual ya la velocidad no es el factor decisivo en cuanto al desplazamiento de las tropas. Y hay un decir que es muy cierto: cuando alguien pierde algo muy valioso, pero tremendamente valioso en términos materiales, un consuelo es decirle, mira, más se perdió en la guerra. Porque en la guerra se pierden volúmenes increíbles. Y esta guerra le está costando a Rusia una fortuna. Se calcula que simplemente en términos de la operatividad de su ejército le está costando alrededor de $1.000 millones diarios, $1.000 millones al día. Es decir, estamos por cumplir un mes, entonces estamos hablando de $30.000 millones, que es lo que le ha costado a Rusia. Rusia no es uno de los países más ricos del mundo, no está entre los 10 más ricos, por lo tanto está ya en la segunda línea de países. Claro, tiene muchos recursos, pero estos recursos también dependen de que hayan compradores, y en la medida que le han ido cerrando mercados, especialmente de lo que es la gallina de oro, de los huevos de oro, perdón, de Rusia, que es la venta de gas y petróleo, y en la medida que eso, varios de sus países consumidores, de sus compradores, están buscando alternativas. Recién Alemania ha firmado un acuerdo con Qatar para comprar gas allí. Bueno, esto le está mermando recursos a Rusia. Por otra parte, con este tren de gasto, que claro, Rusia se había preparado para este conflicto y se habla de que tenía unas reservas de $600.000 millones, uno de los puntos más altos de reservas que había acumulado Rusia, que los acumuló, bajó mucho sus reservas en dólares y se fue ¿a dónde? Empató sus reservas en dólares y en la moneda nacional china. Por lo tanto, Rusia ya, si tenía esta guerra en mente, se fue preparando sabiendo que iban a haber sanciones, que le iba a costar conseguir dólares, y por eso fueron diversificando sus reservas y tomaron a China como un socio principal en cuanto a reserva. Pero está bien, tú puedes gastar $1.000 millones diarios un mes, pero no puedes seguir. Rusia no tiene los recursos para seguir indefinidamente en esto, porque al final todos los países, incluso los más ricos, también Estados Unidos, en mucho menor medida, porque es un país inmensamente rico, llega a una opción que en la literatura bélica se conoce como cañones o mantequilla. Es decir, vas a volcar el grueso de tus recursos a fortalecer tu defensa, tu armamento, o
vas a dedicar una parte importante al bienestar de tu población. Y como todo el mundo sabe, el bienestar de la población y el respaldo a su gobierno respectivo van íntimamente ligados. De manera que si Rusia, que por darte otro ejemplo, han salido más de 400 empresas internacionales, no rusas, han dejado Rusia. Bueno, esto genera un desempleo importante, es una fuente de ingresos para 400 empresas, podremos estar hablando fácilmente de 500.000, 1 millón de trabajadores que dejan de percibir ingresos, porque estas empresas se han desplazado, han cerrado temporalmente sus actividades o las han disminuido de manera sustantiva. En fin, hay una variedad de situaciones, pero igual esto es una merma muy grande y esto tiene un impacto social fuerte en Rusia y esto se va a traducir tarde o temprano en un impacto político. Sí, ahora yo escuchándote pensaba mientras tanto, decía, todo esto a la luz de otros conflictos similares no han tenido todavía, o por lo menos no tienen todavía, un factor particularmente delicado, que es el factor emocional. Me explico. Cuando Estados Unidos pierde en Vietnam y tiene que salir con ese último helicóptero que todos hemos visto de la Embajada de Estados Unidos y se va de la guerra, el país más potente militarmente contra un país enanito, chiquitito, selvático, y pierde. Cuando Rusia y Estados Unidos se tienen que retirar de Afganistán, cuando en la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay ganadores y perdedores. En ese entonces, todo eso, lo que hemos visto, la ganancia o la pérdida estaba dado por situaciones objetivas, si tú quieres. En el caso de la guerra, bueno, Estados Unidos tiró una bomba sobre Japón para que Japón se rindiera. No fue una cosa que estuvieron pensándolo o por razones diplomáticas. En el caso de Vietnam, Estados Unidos toma la decisión política de retirarse porque ya no puede seguir mandando gente a Vietnam y toma la decisión de retirarse y comprarse y comerse la humillación. Lo mismo que hace la Unión Soviética en Afganistán. Se retira y se come la humillación, pero no estoy tan seguro que estén los tiempos como para que los rusos y particularmente Putin se coma la humillación de retirarse de Ucrania. Bueno, es muy interesante lo que tú planteas, porque justamente hoy fue condenado Anatoly Navalny, que es el principal opositor y ganó su fama denunciando la corrupción en el Kremlin y especialmente denunciando directamente a Vladimir Putin por propiedades enormes, yates en distintos lugares, en Miami, propiedades en Miami, en Mónaco, que Navalny asegura que pertenecían a Putin y que incluso mostró imágenes, salió un video con un palacio formidable que se habría construido Putin, que todo esto lo puso a través de palos blancos, no aparece, él no figura como el propietario, pero según Navalny, eran de su propiedad. Bueno, a Navalny lo han acusado de corrupción, es de un cinismo increíble con la cantidad de oligarcas y de la corrupción que todo el mundo conoce en Rusia, que a Navalny le hayan dado 9 años de cárcel por malversación de fondos de su propia organización. Y eso le vale 9 años. En cambio hay, bueno, una cantidad enorme de oligarcas que han robado, han defraudado al gobierno ruso, a veces con conocimiento, otras sin, pero que es decir, la corrupción es absolutamente generalizada. No solamente en Rusia, también en Ucrania. Ucrania ha sido muy criticada. Los distintos gobiernos ucranianos han sido muy criticados por la corrupción en Ucrania. En esa parte del mundo, en Rumania, en varios países, la corrupción es bastante generalizada, pero
En el caso de Navalny le dan ahora 9 años. Pero el punto de estos 9 años es que con esto se pretende aplastar a toda oposición. Estados Unidos salió de Vietnam porque había un movimiento creciente contra la guerra. En las universidades, decenas de miles de jóvenes salían a protestar contra el reclutamiento, no querían ser llevados a Vietnam, no querían combatir por una causa en la que no tenían fe. Bueno, y Estados Unidos, mal que mal, es una sociedad democrática que cuando las cosas hacen crisis, tienen elecciones cada 4 años y pueden cambiar a su gobernante. No es el caso de Rusia. Y lo que se ha asegurado Putin ahora, con esta feroz condena a Navalny, es que precisamente no haya oposición, y por lo que he leído de analistas que siguen de cerca la situación en Rusia, los últimos meses la represión, la persecución a los disidentes ha ido aplastando todo tipo de oposición, y en una situación de guerra, por supuesto, en todos los países, así como pasa en Ucrania, también pasa en Rusia, hay un sentimiento patriótico que los rusos lo tienen muy profundamente acendrado, es decir, es un pueblo muy patriota, muy querendón de su tierra, de sus comidas, de sus tradiciones, y por supuesto que estando en guerra, estando sus hijos movilizados en el ejército, van a cerrar filas. Naturalmente, como en todas partes, hay disidentes, y disidentes con muy buenas razones para hacerlo, pero en una primera instancia, bien o mal, es mi país y la gente tiende a cerrar filas. Pero lo central de lo que te estoy diciendo es que en estos momentos no se observa ningún elemento de oposición significativa al régimen en Rusia, lo que le permite absorber algunas derrotas, algunos traspiés importantes. Sí, yo eso no lo pongo en duda hasta ahora, pero yo insisto en que cuando las cosas no salen como se pensaron, y no van a tener aparentemente un resultado equivalente a muchas historias bélicas en la historia, donde el que gana invade al otro país y vota a su gobierno, o le tira una bomba atómica encima para que el país se rinda, o destruye el ejército que había provocado la guerra en Europa, y finalmente toma el país y la divide en dos y se rehacen todos los mapas. Cuando eso no se ve que vaya a pasar, bueno, se acerca súper grande este espectro brutal de que las cosas eventualmente terminen en una humillación para el que partió, el agresor. Y una de las cosas que sí podemos dar fiel situaciones, Raúl, es que los liderazgos que son humillados muchas veces no aceptan esa situación, y perfectamente podrían tomar decisiones absurdas o decisiones ridículas que van desde el suicidio hasta apretar un botón. Sí, bueno, es una posibilidad, eso nunca se puede descontar, pero te recuerdo este chiste que ya te lo he contado más de una vez, pero no es un chiste en realidad, es una realidad, y es esta parada en Moscú, en que está desfilando el Ejército Rojo, y hay dos grandes invitados de la historia, Alejandro Magno y Napoleón. Y Napoleón está leyendo el diario Pravda mientras transcurre el desfile. Y cuando termina, Stalin le pregunta, ¿qué les pareció este desfile militar? Bueno, y Alejandro Magno dice, yo con estas armas nunca hubiese sido derrotado. Y Napoleón responde, con un diario como este, nunca nadie se habría enterado de Waterloo. De que perdí. Exacto. Es decir, tú puedes manejarte, por cierto, es una anécdota, un chiste, pero es decir, Rusia, y este era el punto tan importante que te señalaba sobre la ausencia de la oposición, hoy día hay una verdadera guerra en el campo de las comunicaciones.
hemos estado conversando que han cerrado, han obligado a salir a la BBC, a la Deutsche Welle, las principales agencias de noticias estatales han salido, en parte porque han obligado a salir a RT, que es la televisión rusa. La han invitado a dejar los diversos países y los rusos han replicado. No fueron los rusos los que empezaron con estos cortes, pero el hecho es que se va produciendo un aislamiento informativo y todo depende cómo se expliquen las cosas. Ese es el punto del chiste, es decir, cómo presenta y qué es lo que va a decir tu propaganda. Ahora, más allá de la propaganda, yo creo que lo que estamos viendo en Ucrania, el comienzo de lo que podría transformarse en lo que se llama militarmente una guerra de desgaste. Es decir, ¿y qué es lo que más le conviene a los ucranianos de un punto de vista bélico? No de un punto de vista humano, no de un punto de vista económico. Ucrania está perdiendo del orden de $2.000 millones simplemente por el alto del transporte de gas y petróleo ruso que pasaba por su territorio. De eso Ucrania devengaba $2.000 millones al año. Bueno, eso ya no lo va a obtener. De manera que Ucrania está sufriendo, hablamos al comienzo de Rusia, Ucrania también está paralizada, está sufriendo gastos enormes. Es cierto que está recibiendo una inyección potente de Occidente, pero nunca en relación a lo que está dejando de ganar y lo que está perdiendo en términos de destrucción de su infraestructura. Pero aún así, a Ucrania, de un punto de vista bélico, estratégico, le conviene una situación de guerra de desgaste en su territorio. Es decir, es la única manera en que podría en algún momento llegar a una negociación en mejores términos que si hubiese sido un ataque relámpago ruso que habría capturado los principales emplazamientos. Pero habrá que ver todavía cuánto tiempo transcurre esta guerra. Si Rusia consigue cerrar el acceso al Mar Negro, bueno, y deja a Ucrania sin puertos, bueno, ahí canta otro gallo. Es decir, Rusia queda en una posición y está a punto de lograrlo, muy firme. Todo depende de cómo se desarrolle esto, pero de momento tiene mala cara para los dos bandos. Bueno, Raúl, seguiremos monitoreando lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Igual, chao. Adiós. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.